Primera de Corintios, capítulo 13. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia, no es grosero ni egoísta, no se irrita, ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca pasará. Palabra de Dios. San Pablo es una de las grandes figuras del cristianismo primitivo. Nació en Tarso de Cilicia hacia el año 10 de nuestra era, en el seno de una familia hebrea de la tribu de Benjamín que vivió fuera de Palestina en la diáspora. Y también fue educado por el gran maestro Gamaliel en la rígida tradición farisaica. Como judío observante de la ley, conocía muy bien las sagradas escrituras, y como ciudadano del Imperio Romano, se manejaba perfectamente en la cultura y en la lengua griega. Pero su trayectoria vital cambió de forma radical cuando experimentó un misterioso encuentro con Jesús resucitado. De enemigo encarnizado de los cristianos, pasó a ser un gran evangelizador entusiasta de la fe en Cristo. Después de un tiempo en el que fue madurando su fe en contacto con algunas comunidades cristianas, se dedicó por entero a la tarea misionera, llevando la buena noticia por las principales ciudades de Asia Menor y de Grecia, y fundando en ellas toda una cadena de comunidades a las que dotó de un sello peculiar y con las que mantuvo una muy intensa relación, tanto personal como a través de sus cartas. Descubramos ahora la personalidad del apóstol San Pablo, su temperamento, sus arranques, su forma de ver la vida. Vamos a escuchar algunos pasajes de sus mismas cartas en donde Pablo nos deja ver su alma, su corazón y su pensamiento. San Pablo aparece con una influencia de 3 tipos de humanidad del mundo civilizado. San Pablo será un hombre de pensamiento como el griego, pero también será un hombre de acción y de organización como el romano, un hombre de pasión como el oriental. Pablo es un hombre apasionado, sabe amar y lo manifiesta en sus escritos. Así como era ferviente perseguidor de los cristianos, con el mismo fervor será apóstol de Jesucristo. En la vida de Pablo y en sus escritos encontramos girones repentinos. Hay cambios en su alma que está apasionada, embuida del amor de Cristo. Y en algunas de sus cartas podemos tomar fragmentos y palabras del apóstol donde él deja ver esa pasión, como el judío, como el oriental, un hombre apasionado que se entrega. Y algunas de las palabras que escuchamos serían estas: hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Así se dirigía San Pablo a las comunidades de Galacia, con ese amor entrañable, con tal de que ellos, sus hijitos muy amados, conocieran el gran amor de Cristo. Con esta misma pasión, Pablo se dirige a los corintios y les dice así: nuestro lenguaje ha sido sincero con ustedes, oh queridos corintios, y les hemos abierto nuestro corazón. Con él tienen ustedes amplio lugar. En cambio, nosotros apenas tenemos lugar en el de ustedes. Correspóndanos de la misma manera. Les hablo como a hijos muy queridos, y ensanchen también ustedes el corazón. Con estas palabras podemos descubrir esa pasión, ese fuego
que había en el corazón de Pablo. De igual manera, se va a dirigir a los de la comunidad de Filipos y les dirá así: Dios es testigo de que a todos ustedes los quiero entrañablemente en Cristo Jesús, y les pido que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y sensibilidad para todo. San Pablo deja ver su alma, un alma que tiene cambios repentinos, un alma que se alegra, que llora, pero que también se entristece. Y cuando Pablo escribe su carta a los romanos, en el capítulo 9, deja ver claro una vez más esa pasión que lleva en el corazón por amor a Cristo y a sus hermanos de raza. Escuchemos: digo la verdad como cristiano, y mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento al afirmar que me invade una gran tristeza y es continuo el dolor de mi corazón. Desearía incluso verme yo mismo separado de Cristo como algo maldito por el bien de mis hermanos de raza, que son descendientes de Israel. Ese es el apóstol Pablo. Pablo ama tanto a los suyos, a sus propios hermanos, sus compañeros, con aquellos que creció, pero que ahora se han convertido en sus enemigos. Él los sigue amando entrañablemente. Y Pablo está tan convencido de que Cristo es capaz de hacer mucho más de lo que él puede pedir, pensar o imaginar, que él desearía. Está dispuesto incluso a haberse arrojado él mismo a las llamas y separado del amor de Cristo como algo maldito por el bien de sus hermanos de raza. No cabe duda que Pablo, en su personalidad, es apasionado hasta el extremo. Son las palabras que San Pablo dice con el corazón en la mano, porque es lo que él siente. Pero estas palabras en boca del apóstol, como Pablo, muchas veces nos pueden sonar extrañas. Él se siente con un gran amor materno. Él siente un instinto materno que expresa también cuando dirige su carta a los de la comunidad de Tesalónica y les dice: aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. De esta manera, amándolos a ustedes, quería darles no solo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser, porque han llegado a ser muy queridos. Pocos en la historia de la Iglesia han amado tanto al Señor Jesús como San Pablo. San Pablo es para nosotros un gran modelo, un ejemplo a imitar, pues San Pablo es más para ser imitado que para ser leído. El ser pasional, temperamental, lo hace en su personalidad rico y expresivo y sobre todo un hombre de virtud probada y de gran calidad humana. Ahora descubramos el segundo aspecto de la personalidad de San Pablo. San Pablo es un hombre de acción y un hombre altamente organizado. Tiene una capacidad organizativa extraordinaria. Para esto, descubramos el proyecto de Pablo. Su proyecto lo vamos a dividir en 5 partes. Primero, su visión. Pablo sabe lo que es, conoce su identidad. De modo que en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, él dice: soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio de Dios. Pablo utiliza 3 títulos: siervo, elegido, es decir, llamado
y apóstol. Pablo es un siervo de Cristo. Ha sido llamado y elegido por Dios como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio de la paz. Esta es la visión de Pablo. En el segundo aspecto, su misión. Pablo sabe perfectamente cuál es la misión que ha recibido en su vocación. Él se considera y se sabe con toda certeza un gran apóstol, pero el apóstol de los gentiles, de los paganos. Parte de esa misma misión es que él debe llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y otro punto importante de su misión es organizar y consolidar a la iglesia, pero ante todo, ser un defensor del Evangelio. Tercero, vendrá su objetivo. Pablo no solamente tiene una visión y una gran misión, sino además un gran objetivo. Ese objetivo lo vamos a dividir en 3 partes, porque Pablo sabe muy bien lo que él desea, lo que él quiere y hacia dónde va orientada su vida. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, 13 y 14, escuchamos: olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno para conseguir lo que está delante y corro hacia la meta. Pablo, en su primer aspecto de su objetivo, quiere instaurar el reino de Dios en el corazón de los hombres. Segundo, ¿cómo va a desarrollar Pablo ese objetivo? Mediante el anuncio del Evangelio. Pues San Pablo dirá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 24: pero nada me importa mi vida, ni es para mí estimable, con tal de llevar a buen término mi carrera y el ministerio que he recibido de Jesús el Señor, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo quiere cumplir su objetivo. Él conoce su ministerio, la misión que se le ha encomendado: proclamar, anunciar el Evangelio a todas las naciones. Y en la carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17, dirá: porque Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a evangelizar, y esto sin sabios discursos, para que no se pierda eficacia de la cruz de Cristo. Ese es el apóstol, el heraldo incansable. Pablo quiere instaurar el reino de Dios en el corazón de los hombres, anunciando el Evangelio de la paz, para que todo tenga a Cristo por cabeza. Esta es la tercera parte del objetivo. San Pablo a toda costa hará correr el Evangelio para que todo tenga a Cristo por cabeza, como él mismo lo manifestó en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 10. Pero no solamente eso, hay un grado más, un escalón más, que él mismo anuncia en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, cuando él dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santidad, que vivamos como consagrados a Dios, llevando una vida de testimonio y de gran rectitud, para que el Evangelio pueda llegar con toda pureza al corazón de los hombres. Pablo, dentro de su proyecto, va a incluir un punto clave: su estrategia. Hasta este momento, hemos descubierto su visión, su misión y su objetivo. Ahora, en el cuarto punto, vamos a la estrategia, porque Pablo sabe cómo alcanzar su objetivo. Pablo quiere lograrlo y lo va a hacer mediante una estrategia que podemos dividir en 4 aspectos. Primer punto: llevar el Evangelio a las grandes capitales, para que ahí se establezcan centros y pueda comunicar el Evangelio a todas partes. Las grandes capitales
del Imperio Romano son Jerusalén, Antioquía de Siria, Éfeso y Roma. Pablo, hasta este momento, ha hecho de Antioquía de Siria su propia comunidad y el centro de sus misiones. El siguiente objetivo será Éfeso y finalmente Roma. De modo que Pablo, en su estrategia, logró hacer llegar el Evangelio a las grandes capitales del Imperio Romano, porque él sabe que desde ahí lanzar la buena nueva de Jesús llegará hasta los últimos rincones del imperio y más allá, pues él mismo desea ir a España para también ahí proclamar la palabra de Dios. Segundo aspecto de la estrategia es fundar comunidades. Lo va a hacer a través de sus misiones, o también llamadas sus correrías apostólicas o sus viajes misionales. De modo que Pablo lo va a hacer de una forma organizada. Y él sabe que no basta fundar comunidades. Hay que dejar responsables en cada una de esas nuevas iglesias. De modo que la estrategia de Pablo también será ordenar presbíteros y formar discípulos. Y por último, estar en continua comunicación con sus colaboradores y sus comunidades a través de sus cartas. Y sobre todo, dejará clara, asentada una organización de cómo conducir la iglesia a través de las cartas pastorales. Y por último, para concluir, el quinto aspecto del proyecto de Pablo, su tesis. La tesis de Pablo, que encontramos en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Y Pablo dice así: pues no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para que se salve todo el que cree, los judíos en primer lugar, y también los que no lo son, porque en él se manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo crecimiento. Como dice la Escritura, quien obtenga la salvación por la fe, ese vivirá. Palabra de Dios. Hasta este momento hemos descubierto dos grandes cualidades de Pablo: un hombre apasionado como el oriental y un hombre organizado como el romano. Pero también es un hombre pensador como los griegos. San Pablo se caracteriza por ser un hombre de análisis, de gran capacidad. Es un genio intelectual, un gran pensador, un erudito, un sabio, un hombre de reflexión, de meditación y contemplación, pero ante todo, un hombre de gran unción por el poder del Espíritu Santo. Ahora reflexionemos algunos de los escritos de Pablo, donde deja ver clara esa unción, esa reflexión, esa sabiduría, esa unción que ha recibido de parte de Cristo. El capítulo 1 de la carta a los Efesios encontramos un maravilloso himno con el que comienza su carta, un himno trinitario, un himno profundo en donde se nos revela el plan salvador de Dios. Escuchemos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo y nos mantuviéramos sin mancha en su presencia. Movido por su amor, Él nos destinó de antemano, por decisión gratuita de su voluntad, a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, y ser así un himno de alabanza a la gloriosa gracia que derramó sobre nosotros por medio de su Hijo querido. Con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la redención
y el perdón de los pecados, en virtud de la riqueza de gracia que Dios derramó abundantemente sobre nosotros, con gran sabiduría e inteligencia. Él nos ha dado a conocer el plan salvífico que había decidido realizar en Cristo, llevando su proyecto salvador a su plenitud, al constituir a Cristo en cabeza de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. En Él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano, según el proyecto de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad. Así nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria. Y en Él también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad, la buena noticia que los salva, al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido, garantía de nuestra herencia para la redención del pueblo de Dios, y ser así un himno de alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Ahora sigamos reflexionando desde la mente de Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 17, encontramos un himno cristológico, donde se nos presenta a Jesús como mediador de la nueva creación, es decir, de la redención. Escuchemos. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, poderes, potestades. Todo lo ha creado Dios por Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas, y todas tienen en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio de todo, el primogénito de los que triunfan sobre la muerte, y por eso tiene la primacía sobre todas las cosas. Dios, en efecto, tuvo a bien hacer habitar en Él toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Por último, San Pablo invita a mantenerse en guardia, firmes e inconmovibles en la lucha contra el mal, pues el mal no es una ilusión y los creyentes debemos hacerle frente utilizando las armas espirituales adecuadas. San Pablo reflexionó, profundizó en todo esto. Escuchemos lo que él nos dice. Por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Manténganse pues en pie, rodeada su cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la rectitud, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz. Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe, con el que puedan detener las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de la salvación
y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. San Pablo nos invita a revestirnos de las armas espirituales. 7 armas que el Señor nos dejó. Utilizar el cinturón de la verdad, la coraza de la rectitud, las sandalias, es decir, bien calzados los pies, el celo santo para anunciar el Evangelio, el escudo de la fe, para resistir con él las flechas encendidas del maligno, el casco de la salvación, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y por último, la oración, un arma eficaz. En el verso 18 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, Pablo concluye así: vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu. Para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio, del que soy embajador entre cadenas. Que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo. Amigo, amiga, te invitamos a hacer buen uso de la audiocolección La Palabra, no reproduciendo esta grabación sin su correspondiente autorización. Muchas gracias.